director James, que nos acompaña el día de hoy, de Mayra por organizar este evento y de todos los que han hecho posible que podamos estar el día de hoy. Bueno, hablar de los Incoterm, en principio, es algo muy importante de aquel que se quiere dedicar a los negocios internacionales. Y te voy a decir por qué. Si uno quiere comprar, uno quiere vender y uno quiere desarrollarse en los negocios internacionales, tiene que saber las reglas que existen a nivel internacional de cómo se manejan las compras, de cómo se manejan las ventas y cómo se maneja esta operatividad. Y los Incoterm son estas reglas básicas, como que cuando uno va manejando y ve un semáforo que está en rojo, sabe inmediatamente que tiene que detenerse. No necesitas más avisos, solo con ver la luz roja sabes que no debes avanzar. Si ves la luz ámbar, sabes que tienes que ir frenando. Entonces los Incoterm son así. Se hicieron de tal forma que la abreviación y el solo pronunciamiento del nombre de determinado Incoterm inmediatamente te lleva al conocimiento de todo lo que enmarca. Y la otra importancia de conocer los Incoterm es saber que los Incoterm, pues, durante el tiempo se va adaptando. No son nuevos. Los Incoterm existen desde antes de 1930. Miren cuántos años ha pasado y siguen existiendo. Porque tiene una fórmula muy especial. Los Incoterm se adaptan a la realidad y a los usos y costumbres del comercio internacional. El comercio que hoy se desarrolla en el 2019 no es el comercio que se desarrollaba en 1920, por ejemplo, cuando todavía no existía el transporte aéreo, cuando todo era ferrocarril, camión, cuando todavía no teníamos los grandes cargueros, ¿no? Todo era marítimo y terrestre. Hoy la realidad es diferente. Hoy tenemos compras por internet. Hoy no necesito moverme de mi oficina si quiero comprar algo. No necesito viajar para conocer a mi proveedor. Los contratos que hoy se realizan, no necesito pues tener grandes contratos de grandes folios de hoja. Entonces, la realidad del comercio ha cambiado. Y por eso es necesario que los Incoterm también se vayan actualizando. Desde el inicio del año se había especulado mucho sobre los cambios del Incoterm 2020. Demasiado, diría yo. Se habían especulado sobre discusiones que se habían dado que generó mucha expectativa. Venían grandes cambios a cambiar totalmente los Incoterm. Bueno, en septiembre de este año oficialmente se lanzaron los Incoterm y los cambios, si bien es cierto, ha sido importante, no han sido tal cual nos lo vendieron desde el inicio del año, ¿no? Entonces como que uno estaba esperando una película diferente y en septiembre salió otra, pero no por ello ha dejado de tener mucha relevancia. Y el día de hoy yo quiero dar la explicación de estos Incoterm. Primero, entendiendo qué son los Incoterm. No podría hablarle yo de los cambios si primero no definimos qué son los Incoterm. Si no entendemos para qué sirven, para qué se usan y para qué no debemos usarlo. Luego hablaremos brevemente cómo en el tiempo han ido cambiando los Incoterm y entraremos a hablar sobre los 11 Incoterm que existen en esta versión 2020. En cada Incoterm voy a comentarles yo los cambios que han tenido y a manera de conclusión de la exposición hablaremos el resumen de los cambios que se han dado. Si hubieran preguntas la vamos a dejar para el final de la exposición de manera que podamos avanzar, tenemos un tiempo limitado y cuando termine podríamos tener unos 10-15 minutos de repente para poder intercambiar opiniones si hubiera alguna duda. Bien, fíjate, el mundo de los negocios internacionales en general nace por dos personas muy importantes. Alguien que tiene una necesidad y alguien que puede suplir esa necesidad. Hasta ahí podríamos hablar de un comercio local. La gran diferencia es que estos dos sujetos no están físicamente en un mismo lugar, están en diferentes países. Y eso da inicio a esta carrera que nosotros pues hemos decidido iniciar.
¿Ok? Existe un comprador y un vendedor que están ubicados geográficamente en países diferentes. Y por lo tanto, alguien está dispuesto a pagar por un bien. El problema es cómo hacemos que ese bien llegue a la persona que está comprando, en las condiciones que él cree que está comprando y al precio o al valor que él cree que está pagando. Porque podríamos pensar diferentes. Recuerda, son personas que probablemente tienen cultura diferente, idioma diferente, modelo de negocio diferente, y eso pues puede ser el comercio internacional, porque lo que para mí puede significar algo, para el otro no necesariamente será lo mismo. Y acá comienza a entrar el Incoterm, es decir, ¿cómo hacemos para hacer homogéneo lo que nosotros pensamos? Y no importando el idioma que tú tengas, la cultura que tú tengas, cuando yo te menciono FOB, FCA o S-Word, sabemos que estamos hablando exactamente lo mismo. Y que yo entiendo como comprador cuáles son mis responsabilidades y tú entiendes como vendedor cuáles son tus responsabilidades. Muy bien, eso es lo que busca el Incoterm. Pero fíjate, esto lo inician estas dos personas, ¿no? Los negocios internacionales están basados en un comprador y un vendedor que decidieron hacer negocios. Sin eso no hay comercio, no hay logística, no hay nada de lo que nuestras carreras van generando en el tiempo. Esta imagen a mí me llama mucho la atención. Siempre lo pongo cuando hablo de Incoterm, porque habla sobre la confusión, ¿no? Está basado en un tema bíblico sobre cuando estaban construyendo la Torre de Babel. Todos hablaban muy bien, entonces todos avanzaban, pero de pronto comenzó a haber la confusión de los idiomas y nada avanzó. ¿De acuerdo? Bueno, el comercio internacional es igual. Todos hablamos diferentes. El de China, el de Japón, el de Asia, el de Europa, el de Estados Unidos. Y necesitamos buscar algo en común. Algo que pueda homogeneizar y más allá del idioma que tú hables, todos podamos entenderlo. Y así nacen los Incoterm. Una definición de los Incoterm podríamos ponerlo como una codificación de conjunto de términos comerciales. El término codificación va más allá de los sílabos, ¿no? De las palabritas, de las letras que tiene cada uno de estos Incoterm. Por lo tanto, un conjunto de ideas, de responsabilidades, de riesgos, lo hemos resumido en 3 letras. Por lo tanto, lo has codificado. Un S-Word, un EXW, un FOB, FCA, el DPU que ha nacido hoy, lo has codificado. Y esa codificación encierra un conjunto de términos comerciales que se ha decidido darle a cada uno de estos Incoterm. Pero acá hay algo muy importante. Se ha dado en forma de reglas y no en forma de normas. Porque los Incoterm no son normas. Vamos a partir que los Incoterm los ha generado, los ha creado, los mantiene y los cambia la Cámara de Comercio Internacional con sede en París. Y la Cámara de Comercio Internacional es un ente privado. Es un ente formado, ¿sí?, a nivel mundial por muchas cámaras de comercio. Pero no es un acuerdo comercial, no es un acuerdo de integración, no es una organización pública en el cual los países se han suscrito a un mandato imperatorio. Por lo tanto, no son normas, no son leyes, son reglas. Reglas que queda a libre uso de quien quiera usarlo. Y además estas reglas va mostrando la evolución que ha tenido el comercio internacional. Y yo creo que ahí radica su importancia, que siempre va en sintonía con la realidad de las prácticas actuales del comercio internacional. Como verán, los Incoterm se comenzaron de alguna manera a trabajar desde el año 1920 en París. La Cámara de Comercio Internacional, por si acaso, está más o menos de 1910. Pero cuando decidieron comenzar a trabajar los Incoterm, comenzó en 1920.
Y en 1928 salen los primeros Cincoter. Una época complicada cuando hubo la Gran Depresión, ¿sí? La Gran Depresión a nivel mundial. Un gran problema económico que tuvimos en esas épocas. Y en 1936 sale una primera versión publicada por la Cámara de Comercio Internacional. De ahí, por cuestiones de la guerra, ustedes saben que hubo una Segunda Guerra Mundial hasta el año 45, recién en el 53, fíjate, no había comercio, pues en la época de la guerra no hay comercio, se paró el comercio. En 1953 recién sale una nueva versión de los Cincoter, el 67 y en el 76 salen nuevas modificaciones, en el 80 14 versiones nuevas de los Cincoter, ya hablamos de temas de transporte aéreo ya para esa época, tema de ferrocarriles, comercio de fronteras, importante en esas épocas, y algo más cercano a nosotros, en 1990, 13 versiones de Cincoter. Acá quiero hacer un alto. Si te das cuenta, a partir del año 80, los Cincoter comienzan a actualizarse de manera religiosa cada 10 años, ¿no? Por lo tanto, tenemos la versión del 80, 90, en el año 2000 tiene nuevamente una versión, y en el año 2010 viene ya algunas sorpresas porque se reducen los Cincoter. La Cámara de Comercio Internacional de pronto dice, mira, ha cambiado el enfoque de los negocios, que ya los negocios de fronteras puede que existan Cincoter que se están duplicando y no están cumpliendo su rol. Entonces decide reducirlos de 13 a 11. Y en esta versión 2020 sigue quedando el mismo número. Por lo tanto, ¿los Cincoter han variado en el tiempo? Sí. Y han variado de igual forma como ha variado la historia del comercio internacional. Con las variantes cuando no hubo comercio. Con la variante de la nueva tecnología. En 1920 no teníamos el contenedor. Luego se crea el contenedor. Luego se crea, digamos, el comercio del transporte aéreo. Se crean nuevos tipos de buques de carga más amplio. Se crean otros canales, como el canal de Panamá, etcétera, que dan, de alguna manera, navegabilidad a estos buques para llegar a distintas partes. Por lo tanto, el Cincoter se ha ido adaptando en el tiempo. Y no nos debe extrañar que cuando hablemos de los Cincoter ya 2030, que probablemente estemos hablando de otro tipo de Cincoter, de otras realidades. Hoy está muy fuerte la transformación digital, el comercio electrónico, la documentación electrónica, etc. Por lo tanto, vamos a ver otras realidades. 3 claves sobre los Cincoter. Son usos y costumbres, y eso lo tienes que tener muy claro. Hay mucha confusión en la gente en entender que los Cincoter son leyes. Ya comenté, no son leyes, no son normas. Por lo tanto, las normas nacionales van a estar por encima de los conceptos que digan los Cincoter. Porque no son leyes, son simples normas. Normas que nos ayudan a nivel internacional, pero son normas. ¿Ok? Su beneficio es que es aceptado globalmente, es decir, todo el mundo lo utiliza. Ahora, si lo utilizamos bien o mal, ese es un tema que hoy vamos a discutir. ¿Cómo se utilizan los Cincoter? ¿Realmente los utilizamos de manera correcta? ¿O realmente utilizamos los Cincoter que la Cámara de Comercio Internacional ha sacado a la luz? ¿O utilizamos los Cincoter en nuestra versión tropicalizada? Es decir, lo que yo entiendo y creo que es. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Un FOC aéreo. Por decir, ya vamos a hablar del FOC. El FOC aéreo. ¿Será cierto? ¿Será falso? ¿Puedo hacerlo? ¿Hay tanta libertad en los Cincoter que yo lo puedo moldear como yo quiero? Veremos. Finalmente, la finalidad de los Cincoter es tener un lenguaje estándar. Un lenguaje que lo entendamos, que pueda ser utilizado por compradores y vendedores. Eso es lo que busca. ¿Qué hacen los Cincoter? Acá veamos mucha atención, ¿ya? Porque esto es lo que hacen los Cincoter. Primero te van a explicar en qué consiste su terminología. Es decir, los 11 términos que hoy se utilizan, ¿qué significa?
acuerdo? Te va a explicar. Segundo, te va a hablar sobre condiciones de cómo se debe entregar la carga dependiendo del Incoterm que tú has seleccionado. Condiciones, eso significa responsabilidades, ya sea de comprador o de vendedor, ¿no? Es decir, de acuerdo al Incoterm, ¿cómo debo yo entregar la carga? ¿Dónde la debo entregar? Distribuir obligaciones. ¿Qué debe hacer un comprador y qué debe hacer un vendedor? De repente, ¿quién debe ser el trámite de aduana de exportación? ¿Quién debe ser el trámite de importación? ¿Quién es el responsable de subir la carga al barco? ¿O quién es el responsable de subir la carga al avión? ¿O al camión? ¿O quién lo debe descargar? ¿O debo ponerle yo un seguro? ¿Estoy obligado yo como vendedor a poner un seguro? ¿A pagar el flete? ¿Y qué tipo de seguro le debo poner? ¿Una cláusula A? ¿Una cláusula B? ¿Una cláusula C? ¿O el seguro de pronto el que yo quiera? ¿Ok? Entonces de eso nos va a hablar. Luego nos va a hablar de los costos. ¿Qué asume cada quien? Acá a veces se genera mucha polémica. Yo conversaba acá con el profesor Percy y decíamos, oye, hoy que existen muchos temas de seguridad, inspección no inclusiva, apertura de contenedores para el tema de drogas y lo demás, ¿pero quién asumirá esos costos? Si yo como exportador de repente ya entregué el contenedor, ya está liberado a nivel de aduanas y en el puerto, pues a la aduana de pronto se le ocurre abrir el contenedor, ¿no? Y pasarle el perro a ver si hay drogas. ¿Quién asume esos costos? ¿Cómo está delimitado eso en el Incoterm? Muy bien, este nuevo Incoterm 2020 es mucho más claro y mucho más específico respecto a los costos que hay que asumir y en qué situaciones, de lo que vamos a hablar. Y luego la distribución de los riesgos, muy importante. Yo quiero aclararte en primer lugar que cuando hablamos de distribuir los riesgos, no hablamos de entregar posesión de la carga. Una cosa es decir, a partir de acá tú eres responsable de lo que le pasa a la carga, y otra cosa es decir, a partir de este momento tú eres dueño de la carga. Los Incoterm en ningún caso transfieren propiedad, transfieren riesgos. Es decir, a partir de acá tú eres responsable. Lo que le pasa a la carga es tuyo. Y no hay que confundir entonces este término de riesgo con propiedad, porque el Incoterm no transfiere propiedad. ¿Qué no regula? Aquí hay que tener en cuenta. ¿Qué no regula? Primero, no va a regular la forma de pago y el precio. Hay mucha confusión en creer que el Incoterm sirve para determinar precio. Sí, ayuda, pero no es su función principal determinar precio. No determina precio. Como verás, hay una distribución de gastos, de costos, pero el Incoterm no te dice cobra tanto o margina tanto. Ese no es el rol del Incoterm. Entonces, no define ni cómo vas a pagar, es decir, si vas a utilizar carta de crédito, al contado, diferido, transferencia bancaria. No, eso no te dice. Ni tampoco te dice cuánto vas a cobrar. Segundo, un Incoterm tampoco te dice, oye, ¿cómo voy a penalizar al comprador o al vendedor ante un incumplimiento? No. Los Incoterm no determinan penalidades. Para eso existen los contratos. Lo que el Incoterm te va a decir qué debes hacer y qué no debes hacer, pero no te va a decir, mira, como tú has incumplido, entonces tú tienes que pagar una penalidad X. No, no determinan penalidades. No determinan consecuencias los incumplimientos. Tercero, no transmite propiedad. No transmite propiedad. Va a haber un momento en la que te van a decir, mira, estamos transfiriendo riesgos, no propiedad. Estamos transfiriendo riesgos. Y he querido ponerlo de una manera sustancialmente visible, que los Incoterm no son contratos. No son contratos. Contribuyen, apoyan, ayudan a tener un contrato más sólido, sí, pero no lo reemplaza.
Por lo tanto, mi Incoterm va a estar inmerso dentro de un contrato de compra-venta, pero no lo va a reemplazar, ¿ya? Y eso hay que tenerlo bastante claro, porque podríamos nosotros pensar que habiendo delimitado en una factura comercial un Incoterm, yo ya estoy seguro y estoy protegido. Y eso no necesariamente va a ser así. No voy a ahondar en ese tema porque nuestro amigo Percy hablará sobre esa parte, ¿no? Bien, yo quise hacer acá una comparación, fíjese, entre las tres versiones de los últimos Incoterm. 2010, ahí hay un error tipográfico, en vez de 2012, 2020. ¿Ya? Quiero hacer una apreciación primero. Los Incoterm, como no son normas, no se derogan. Es decir, no es que sale una nueva versión y la otra versión ya no sirve. Tú, si quieres, y así convienes con tu contraparte, puedes utilizar los Incoterm 1980, no hay ningún problema. Los Incoterm no pierden vigencia. Se sugiere, sí, utilizar los Incoterm vigentes. Pero los Incoterm se pueden usar la versión que comprador y vendedor hayan acordado tomar. En el año 2000, nosotros teníamos 3 Incoterms. Y principalmente los Incoterm que se fusionaron eran los que estaban relacionados al comercio de frontera. Se fusionaron en 2. En el DAT, Delivery Terminal, que ha tenido una vida de 10 años, y el DAP, Delivery at Place. ¿Ok? El principal cambio en el año 2010 fue eliminar de 3 Incoterm a 11 Incoterm, dando vida a 2, DAT y DAP. En el año 2020, el único cambio es el DAT, el Delivery at Terminals, que era un Incoterm que permitía dejar la carga en los terminales en zona primaria. Zona primaria se entiende antes de los trámites de aduana. Acá en Perú se llaman depósitos temporales, o podrían ser depósitos autorizados de aduana, ¿sí? Dejar la carga ahí. Hasta ahí era la responsabilidad. Ahora con el DPU, cuando lo veamos, vamos a ver que se ha ampliado la gama. Es decir, ya no llega solo hasta la posibilidad de dejarlo en un terminal previo al trámite aduanero, sino que se ha extendido. Y ese es el DPU. ¿Ok? Respecto a los otros Incoterm, pues se siguen manteniendo con su mismo acrónimo, sus mismos nombres, pero ha habido algunas precisiones que han variado y que lo vamos a comentar. Ahora, importante esto, ya desde el año 2010, la Cámara de Comercio Internacional nos repetía cómo debe declararse un Incoterm para que sea válido. Es decir, la formalidad de cómo mencionarlo. Y eso es mencionar el Incoterm, SWORD, FCA, CFR, y luego ponerle inmediatamente el puerto o lugar designado. Y este lugar o punto designado tiene que ser lo más amplio posible. Si tú pones FCA Callao, no has puesto nada. Callao es muy amplio. Callao puede ser Bellavista, puede ser Carmen de la Legua, puede ser Ventanilla. Si pones FCA Lima, puede ser San Isidro, puede ser Miraflores. Es decir, lo que te dicen acá es que tienes que ser expreso y detallado, incluso poniendo direcciones. Eso es algo recomendable. Y finalmente pones Incoterm y la versión. Ustedes habrán notado que tanto la regla del Incoterm como el Incoterm tiene una RD registrada, ¿no? Y así tienes que respetarlo. Es decir, cuando tú pongas Incoterm 2020, tiene que ir con la RD registrado, porque ya está registrado, pues es su nombre, ¿no? Entonces, la Cámara de Comercio Internacional exige que así se declare. Entonces, esto es una formalidad que sugiere la Cámara de Comercio Internacional. Anterior a la versión 2020 e incluso a la versión 2010, los Incoterm se trabajaban más por grupos. El grupo E, el grupo F, el grupo C, el grupo D, ¿no? Y encerraba un grupo de Incoterm. En el año 2010 se comenzó a trabajar los Incoterm no necesariamente por la agrupación de la letra,
sino más bien por el medio de transporte que se usaba. En este año 2020, solo se ha utilizado la distinción por el medio de transporte. Y hay dos. Los Incoterm, que se pueden usar con cualquier medio de transporte, y cuando hablo cualquier medio, incluye el marítimo, y aquellos que solo pueden usarse para vías marítimas y navegables interiores. Lagos, ríos, ¿ok? Entonces, son muy expresos. Tú tienes 7 que puedes usar para cualquier medio de transporte. El Lessword, Free Carrier, CPT, ZIP, DAP, DPU y DDP. Cualquier medio de transporte. ¿Ya está? Pero tienes 4, solo 4, que no lo puedes usar en un transporte que no sea marítimo y que no sea para vías navegables interiores. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Marítimo y vías navegables interiores. Es decir, yo no puedo tener en un transporte aéreo un FOV. No aplica, no va. O sea, tú puedes creer que lo puedes usar, pero yo te tengo que decir que no estás usando la regla de los Incoterm de la Cámara de Comercio Internacional. Estás usando cualquier otra cosa, que lo puedes hacer. Porque finalmente es un acuerdo de partes, pero no es la de la Cámara de Comercio Internacional. Que te quede claro eso, ante un reclamo, un siniestro, no estás aplicando esto de acá. Estás aplicando algo que tú has creído, convenido con tu proveedor o con tu comprador. Entonces, en el caso marítimo tenemos 4. Free on Ship, FOB, CFR y CIF. Y así lo han querido dividir, pues, en los Incoterm 2020, ser más preciso que en el 2010, ¿no? Acá ya ha sido más preciso. Esta es la división. Ahora, ¿por qué la nueva versión de los Incoterm? ¿Por qué es necesario cambiarlo? O sea, ¿qué ha habido de sorprendente que es necesario darle un aliento, una nueva tónica a los Incoterm? Primero, tener un lenguaje más simple. Es decir, hoy el manual de los Incoterm es más sencillo. De la simple lectura lo vas a poder entender. ¿Qué te quiere decir cada Incoterm? Un lenguaje menos técnico. ¿Ya está? Reflejar la lógica de la operación de la compra-venta internacional. Es decir, se pusieron a pensar y dijeron, ¿cómo hoy se desarrolla la compra-venta? ¿Cómo se hace un contrato? ¿Qué involucra un contrato de compra-venta? Entonces, ¿cómo podemos adaptar los Incoterm a esta realidad de la compra-venta? Seguridad al movimiento de la carga, ¿no? Se habló mucho sobre el acuerdo de Solas, que es un acuerdo marítimo, que entre otras cosas que habla, pues habla de varias, está el tema de la seguridad y principalmente el peso de la carga. ¿Ok? Entonces había mucha discusión con el tema de Solas, quién asume los costos, quién debe pesar la carga, etc. Debo advertir en principio que el Incoterm no desarrolla el tema del acuerdo de Solas. Lo ha estudiado, lo ha evaluado, pero no es que lo haya adaptado y dicho, bueno, mis Incoterm los vamos a basar a este acuerdo. No. Sin embargo, los Incoterm ahora tienen una precisión en cada una de ellas, en que el vendedor, cuando así es necesario, debe entregar y respetar y cubrir, si de ser el caso, el costo por el tema de la seguridad que se exige para la carga. Para el transporte, básicamente. No hablamos de un seguro, de un contrato y una póliza, sino hablamos de temas como esta, ¿no? De que indique el peso real de la carga, por ejemplo, que cumpla las normas sobre mercancías peligrosas, que indique qué tipo de mercancía peligrosa es, que por ejemplo, hoy en el contexto que existe de los operadores OEA, los operadores económicos autorizados, que tienen protocolo de seguridad, pues se cumplan. En el contexto del BAS, también que hay proceso de seguridad de la carga, también se cumplan, etcétera, ¿no? Basado en eso, ¿te das cuenta? No está basado solo en un punto,
sino que hoy hay que tener en cuenta la seguridad al movimiento de la carga, al control. Flexibilidad en la cobertura de seguro. Yo le decía, oye, ¿cómo sé qué tipo de seguro debo poner? ¿No? Ninguna de las versiones de los Incoterm era muy explícito en decir que tú tenías que poner para determinado Incoterm, por ejemplo, la cláusula A. Siempre se ha usado la cláusula C porque es la más económica, ¿no? Y obviamente que si yo vendo, te voy a poner el seguro más barato, no te voy a poner el más caro. Si mi obligación es asegurarlo, yo te lo aseguro, pero con el más barato. Salvo que tú expresamente me digas, ¿no? Ponme tal. Bueno, eso ha cambiado, lo vamos a ver. Hay Incoterms en la que expresamente se dice que tiene que ir un tipo de seguro. Y otro ha sido la demanda del sistema bancario. Tú dirás, ¿qué tiene que ver el sistema bancario? Pues tiene que ver mucho. Porque ¿cómo se pagan las transacciones comerciales? A través del sistema financiero, ¿no? A través del sistema financiero. Por ejemplo, las cartas de crédito. Y en las cartas de crédito pues había una temática en la que los bancos exigían o exigen que los documentos de transporte, principalmente los marítimos, tengan pues una indicación que está a bordo, ¿no? Es decir, un documento de transporte que diga a bordo, lo cual garantiza que la carga ya está subida al barco. Y vamos a ver que hay Incoterm pues que no, es medio complicado aplicarlo. Y entonces acá se han dado ciertas temáticas para que se pueda conciliar algunas demandas que ha tenido el sistema bancario. ¿Qué más ha traído o qué más ha demandado el tema de los Incoterm 2020? Bueno, un orden. Fíjate, el manual tiene un orden donde se han establecido obligaciones de comprador y vendedor. Y antes cada Incoterm tenía estas reglas, pero de manera desordenada. O sea, no eran homogéneas. Hoy ya están de manera homogéneas para todos los Incoterm. Y se han establecido 10 reglas. Las A representan al vendedor y las B representan al comprador, ¿no? Entonces, la A1 y la B1, por ejemplo, hablan de las obligaciones generales. La A2 y la B2 habla de la entrega y la recepción de la carga. La A3 y la B3 habla de la transmisión de riesgo. La A4 y la B4 habla de transporte. Y así vamos bajando temas de seguro, documentación de entrega, despacho de exportación, despacho de importación, quién debe embalar, quién comprueba el embalaje, reparto de costos y cómo se notifica. Es decir, cómo yo aviso, por si acaso ya te estoy entregando la carga, a partir de acá ya es tuyo. ¿Cómo se hacen las notificaciones? Entonces se han establecido 10 reglas de fácil entendimiento. ¿Ves? Por eso que el lenguaje de estos nuevos Incoterm son más sencillos, más fácil de entender y más homogenizado. Bien, vamos a comenzar a hablar entonces ya de los Incoterm propiamente dicho, y vamos a comenzar con las que son o las que se utilizan en cualquier medio de transporte. El primero es el earthwork. Fíjate, el earthwork no tiene una mayor implicancia para quien vende. ¿Por qué? Porque su responsabilidad de quien vende es entregar la carga en un almacén. Ojo, no necesariamente en su almacén, en un almacén. En un punto que han acordado, se entregará la carga. Sin cargar. ¿Sí? Lo pone acá. Estamos en el punto acordado, en el almacén acordado, ahí está la carga, embalada, y el que tiene que cargar la carga, subirlo al camión, y a partir de ese momento, asumir todos los costos, riesgos y responsabilidades, es el comprador. Eso incluye hacer el trámite de exportación. ¿Ya? Eso es lo que dice la regla del Incoterm. Ahora, por ejemplo, yendo a nuestro caso peruano, se podría aplicar de tal manera. Las leyes peruanas dice que cuando un exportador vende en earthwork, este exportador tiene la obligación de hacer el trámite de exportación. Por eso yo dije, los Incoterm
no son normas, ¿sí? Son reglas que no están por encima de las normas nacionales. Nuestra norma nacional, para que esa venta en network no sea considerada una venta local y por lo tanto no te la graben con IGB, el exportador tiene la obligación de asegurarse que el trámite de exportación se haga durante los 60 días posterior a la venta, ¿sí? Y entonces puede ser considerada como una venta internacional. ¿Quién es el interesado que se haga la exportación? El vendedor. Porque si no, SUNAT le va a cobrar el IGB. ¿Ya está? Entonces, como que nuestra norma nacional hizo una variante, ¿no? O sea, esas consideraciones hay que tener en cuenta. Si tú no puedes aplicar el Incoterm en un país por diferentes normativas de ese país, es mejor no aplicarlo. ¿Para qué te vas a complicar? Un Incoterm tiene que ser aplicado cuando exista la posibilidad del manejo de aquel que está asumiendo la responsabilidad de poderlo hacer. Si tú no tienes el manejo para poder asumir la responsabilidad, entonces es mejor no tomar ese Incoterm. ¿Ya está? Entonces el S-Word va a representar, pues, de alguna manera, el Incoterm con menor responsabilidad para el vendedor, ¿no? ¿Estamos bien ahí? Se entrega pues la carga en el almacén que sea, o la fábrica que sea considerada. ¿Ya está? Ojo, es muy importante porque acá siempre ha habido también un tabú, ¿no? Se piensa que ese almacén o esa fábrica tiene que ser del vendedor. No, señores. Tú puedes estar en Perú, le vendes a un ecuatoriano, pero la carga está en China. Y la carga se recoge de un almacén en China, que no es tu almacén. ¿Puedes aplicar? Sí, claro, no hay ningún problema. A eso se refiere. O sea, no está referido a una instalación necesariamente del vendedor. Luego tenemos el FCA, franco porteador. A mi gusto, yo diría que es uno de los principales Incoterm y merece una observación especial a este Incoterm. ¿Sí? Este Incoterm lo que busca es que la carga se entrega al porteador o a la persona designada por el comprador en un lugar convenido. Es decir, comprador y vendedor se ponen de acuerdo, establecen un lugar convenido y la carga es entregado al porteador o la persona designada, que hay una variación muy importante. Se creía siempre que en el FCA la carga tenía que ser entregada al transportista principal, ¿no? El porteador. Pues no. También establece que puede ser entregada a una persona designada por el comprador. Ahora te explico por qué. Uno de los problemas que se discutió es qué sucede si no se contrata a un transportista. Es decir, el transporte lo puede realizar el comprador con su medio de transporte que él tiene. ¿Podría ser o no? Sí, ¿por qué no? De igual forma, el comprador no podría ir con su camión a recoger la carga. ¿Por qué tendría que contratar a una empresa tercera? Entonces, de ahí que el término deriva al porteador o persona designada. Y acá vamos a tener dos versiones que podría existir en el FCA y que también causan mucha confusión. Yo les he dicho que se establece un punto, ¿de acuerdo? ¿Ese punto puede ser una fábrica, un almacén? Sí. Vamos a hacer el ejemplo nuevamente. Están en Perú y están haciendo una venta a Ecuador, pero la carga está en China. ¿Ya está? Y ustedes han convenido, pues, que se va a aplicar el Incoterm FCA. Y la carga, han dicho que se va a recoger en la fábrica del fabricante chino. Claro, tú debes estar pensando, oye, pero ese es S-Word. No. También puede ser FCA. ¿Cuál es la diferencia? Yo le dije que en el S-Word la carga está acá. ¿Y quién la debe subir al camión? Comprador, ¿no? Muy bien. En el FCA, el vendedor entrega la carga montada sobre el camión.
Pequeña diferencia, sustancial sí, pero se da. Vamos a una exportación terrestre peruana hacia Bolivia. Tú tienes una fábrica en Lurín y vas a vender hacia Bolivia. Y entonces vas a utilizar un transporte terrestre internacional. Entonces, el transporte terrestre internacional va hasta la fábrica en Lurín. Ahí recoge la carga. No se va a transbordar en ningún otro transporte. Ese mismo camión lo va a llevar a Bolivia. Entonces te lo cargan encima del camión, estás aplicando FCA. ¿Ya está? Pero puede haber otra forma del FCA. Vamos. A ver. Vas a exportar agroindustria. ¿Ya? Acá vamos a dar dos ejemplos. Vamos a exportar agroindustria. Por lo tanto, voy a utilizar contenedores. Un contenedor, dependiendo de la normativa peruana que utilices, la puedes entregar en un depósito temporal, si hablamos de una exportación que utiliza un depósito temporal, o lo puedes entregar en el puerto, si estamos hablando de una exportación directa. ¿Ya está? Es decir, donde la aduana ha hecho el reconocimiento físico en la planta. Bueno, en la agroindustria le llaman packing, ¿no? Es el lugar especial, refrigerado. Bien. Entonces, mi responsabilidad en el FCA es entregarlo al porteador, al transportista o persona designada. ¿De acuerdo? Y yo eso lo puedo entregar en el depósito temporal. Es decir, yo como exportador, vendedor, me hago responsable de llevar la carga hacia el depósito temporal, almacén que representa la línea y entregar ahí el contenedor. Y estoy cumpliendo el FCA. Fíjate, no lo entregué en mi planta, no lo entregué en mi fábrica. Yo he agarrado, he cargado el contenedor, lo he subido a mi camión, lo he llevado a un depósito temporal y ahí se lo entregué al transportista o al representante del transportista de mi comprador. Lo mismo aplica si lo llevaría directamente al puerto. Los puertos tienen patios de almacenaje. ¿Ya? No es que yo lleve mi camión hasta el costado del buque. Eso no pasa en contenedores. Se dejan en patios. Entonces, el puerto en ese momento es representante ¿de quién? De la línea, de la empresa de transporte. Se lo estoy entregando ahí. Entonces, puedo yo entregar un FCA en mi almacén o puedo entregar un FCA en un depósito temporal o incluso otro punto convenido. ¿Ya? Acá importante tener en cuenta que se entiende que el vendedor no es responsable de descargar la carga, solo lo deja preparada para ser descargada. Cuando hablamos preparada para la descarga es destrincada, suelta, para que puedan bajarlo con las máquinas que tengan que trabajar. Y acá yo quiero hacer una precisión, porque uno de los principales errores que se cometen es que en la venta por contenedor se utiliza FOB, cuando deberíamos utilizar FCA. Por una simple razón. El FOB implica que la carga esté a bordo del buque. Un contenedor, salvo que tú manejes a la nave y se trate de carga de proyecto o break bulk, ¿no? Carga sobredimensionada que también incluyan contenedores, y tú manejes esa logística, podrás subirlo al barco. En lo común, un exportador no sube el contenedor al barco. Lo suben los operadores portuarios, que son contratados dentro de un contrato de fletamiento. Entonces, nadie que hace una exportación en contenedor va con su camión y le dice al de la grúa, carga el contenedor y sube al barco. Eso no pasa. Y yo voy a explicar cuando lleguemos al FOB a los riesgos que estás asumiendo. Otro cambio importante en el FCA, a raíz de las exigencias de los bancos, es que este Incoterm ha permitido hoy que entre comprador y vendedor se pueda negociar para que el comprador pueda instruir a su transportista a emitir
un documento de transporte que diga a bordo. Ahora tú te preguntarás, ¿por qué es necesario? Bueno, ustedes saben que quien comienza a generar una carta de crédito, ¿quién genera la carta de crédito? ¿Comprador o vendedor? Comprador, porque tiene la deuda, ¿no? Bien, entre esos requisitos, los bancos dicen, mira, para pagar tiene que haber un BL que diga a bordo. ¿Quién me lo tiene que entregar? Pues a quien le voy a pagar. Oye, pero aguanta, en el FCA el flete no lo paga el que vende, lo paga el que compra. Entonces hay que ponerse de acuerdo. Y el contador dice, oye, sí pueden ponerse de acuerdo, de manera que el comprador le entregue el BL al vendedor, el vendedor lo presente al banco y luego se lo entregue nuevamente al comprador. ¿Está? Pero eso queda libre a la negociación. Esa es la salida que le han dado. ¿Y por qué lo han hecho? Porque muchos exportadores dicen, mira, yo vendo en FOB porque no puedo vender en otro Incoterm porque el banco me pide el BL que diga a bordo. Y el único BL que me dan a bordo es en FOB. Esa era la temática. Entonces, por eso se ha dado ese cambio. El CPT, que es transporte pagado hasta, es un FCA más un flete pagado, ¿sí? También se entrega la carga al porteador. Fíjate, acá es importante la temática que se entrega a un porteador. ¿Por qué se entrega a un porteador? Porque en este caso el vendedor contrata el flete. En el FCA no, acá sí. El vendedor contrata el flete. Por lo tanto, él tiene la relación con la línea, ¿no? O con el transportista. Él maneja la relación. Y se lo tiene que entregar a él. El vendedor dice, puede hacerlo dando al porteador la posesión física de la mercancía en la manera y en lugares apropiados para los medios de transporte utilizados. Eso va a depender. O sea, yo lo podría entregar nuevamente al transportista en mi fábrica, ¿no? En un caso de exportación a Bolivia, como les dije, de Lurín a Bolivia, lo podría entregar en mi fábrica, lo podría entregar en un terminal terrestre, en una frontera, va a depender. La condición es que en ese lugar sea apropiado para el medio de transporte que estoy utilizando. ¿Está? Entonces el CPT, si lo comparamos con el FCA, hay que agregarle un flete, ¿no? Un flete y la obligación de entregarlo a un porteador. Luego tenemos el SIP. Nuevamente tenemos una especie de FCA al cual hay que agregarle el pago de flete y el pago de seguro. Y acá sí hay un cambio, fíjate, nuevamente. El tema del seguro. En las versiones anteriores de los seguros, yo podía contratar una cláusula C. Una cláusula C en el seguro es el seguro más bajo, que cubre cosas específicas. ¿De acuerdo? Hoy se ha definido en la versión 2020 que la cláusula que debe aplicarse es la cláusula A. Es un seguro contra todo riesgo, más caro, pero que cubre mayores siniestrabilidad. Y eso ya es por la regla. Es decir, Incoterm, si tú compras en SIP, tu vendedor, el seguro mínimo que tiene que ponerte es A, cláusula A. Ahora, ¿podrían ustedes acordar otro tipo de cláusula? Claro, siempre está el tema de la negociación, pero lo mínimo es A. ¿Ya? Ese es un cambio importante que se ha dado en el tema de el Incoterm SIP. El DAP, a ver, el DAP, que nuevamente repite el plato en esta nueva versión 2020, es un Incoterm que ya la delimitación de costos y responsabilidades saltan el país de embarque, ¿no? En el SWOR, en el FCA, en el CPT, en el SIP,
las responsabilidades del vendedor y los riesgos del vendedor quedaban en el país donde se había embarcado. Pero ya cuando hablamos de DAP, esos riesgos y esos costos van a comenzarse a trasladar. ¿A dónde? Al país del al país del importador. Y el DAP dice que la carga se va a entregar al comprador en los medios de transporte de llegada, nuevamente preparada para la descarga. Es muy importante que nosotros entendamos este término, preparada para la descarga. Preparada para la descarga, en buena práctica, sería destrincada, ¿ya? Que no es igual a descargar. Y acá hay que tener muy en cuenta cuál es tu contrato de fletamiento, principalmente si es un contrato marítimo. ¿Por qué te lo digo? Hay contratos de fletamiento marítimos en determinados tipos de carga que son con entrega en gancho. ¿Qué es con entrega en gancho? Imagínate el barco, los barcos tienen su grúa, ¿sí? Y las grúas pues tienen un gancho, ¿ya? Entonces, en el gancho, ahí te entregan la carga. Hasta ahí llega el flete. Y desde ahí, tienes que descargarlo. ¿Qué significa? Que esa descarga no se hace con la grúa del barco, sino que se tiene que hacer con los recursos del puerto. Y si el puerto no tiene los recursos, el responsable de la descarga tiene que poner los recursos. Y claro, si estamos hablando de cargas que pesan 80 toneladas, 150 toneladas, pues eso no es barato. Entonces, muy importante, cuando aplicas estos 5TER, tener en cuenta hasta dónde llega el pago de flete. ¿Está? Este 5TER obliga que la carga sea entregada en el último medio de transporte, en el lugar convenido, lista para descargar. ¿Qué significa? Que yo podría convenir que la carga sea entregada en el muelle, por ejemplo, o que la carga sea entregado en mi almacén como importador. Es decir, yo como importador hago el trámite de importación, le aviso al vendedor, ya está liberada la carga, y él tiene la responsabilidad de traer la carga hasta mi almacén, pero no descargarla. Ahora, acá puede pasar algo particular. ¿Qué sucede? Esta es una pregunta frecuente, ¿no? Por eso lo voy a lanzar de una vez. ¿Qué sucede si en el trámite aduanero, qué responsabilidad del importador existe demora? Y ustedes saben que en el tema marítimo hay costos, ¿no? Como almacenaje, sobreestadías. ¿Quién sería responsable de asumir dichos costos? ¿Qué dicen? ¿Comprador o vendedor? Comprador. Bueno, si el tema está relacionado estrictamente al trámite aduanero, la responsabilidad es del comprador. Más allá que aún no se haya entregado la carga, porque recuerda que el vendedor todavía no ha entregado el riesgo ni tampoco la carga. ¿Ok? Pero esa parte del trámite aduanero no le compete. Por lo tanto, si el trámite aduanero se ha demorado por causas imputables al importador, ese costo y ese riesgo del importador. Incluso si la mercancía se pierde. Acá en Perú, por normativas aduaneras, una mercancía podría caer en lo que se conoce abandono legal o incomiso. Y la carga se pierde. Entonces, incluso en esos casos, la responsabilidad sería del comprador. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Lo que hace el DAP es simplemente extender la transferencia del riesgo al punto convenido y los costos. Entonces, el comprador va a tener que llevar la carga a ese punto convenido, a asumir los costos, pero no va a descargar la carga y no va a haber el trámite de aduanas de importación. Por eso, ahí resaltado en negro, vendedor no realiza los trámites de importación, y acá el lugar de entrega es igual al lugar de destino. Esos ambos conceptos se van a unir. En el DPU
nuevo Incoterm que ha nacido, que reemplaza al DAT, al Delivery Terminals, que es entregada en lugar descargada. Fíjate, acá también ambas partes se van a poner de acuerdo en qué lugar del país del importador se va a entregar la carga. ¿Puede ser en el puerto? Puede ser en el puerto. ¿Puede ser en una terminal? Puede ser en una terminal. ¿Puede ser en el almacén del cliente? Puede ser en el almacén del cliente. ¿Puede ser en una obra? Puede ser en una obra. Puede ser en el almacén del cliente también. Un lugar convenido. ¿De acuerdo? Bien. A diferencia del DAP, es que acá sí se va a entregar descargada. En el DAP no se entrega descargada. Acá sí. La carga debe entregarse descargada. ¿Qué no va a asumir el vendedor? Los trámites de importación. No hay trámite de importación por parte del vendedor, eso lo tiene que asumir el comprador. Pero sí va a tener que descargar. Ahora, tú te preguntarás, ¿cuándo elegir un DAP? ¿Cuándo elegir un DPU? Bueno, nuevamente, uno debe elegir el Incoterm que cree que va a poder manejar. Que tú tienes todos los recursos necesarios para que logísticamente lo puedas manejar. Si logísticamente tú no lo vas a poder manejar, no tomes ese Incoterm, porque te vas a asumir el riesgo. Hay muchos que dicen, bueno, mira, ya está a la venta, lo voy a vender en DPU. Y no tiene un vendedor, por ejemplo, que tenga representación en el país de la compra. ¿Cómo le entregas? ¿Cómo coordinas? ¿Cómo manejas ese riesgo? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. ¿Ah? Esos son, por ejemplo, algunos de los errores que se cometen bastante al momento de seleccionar un Incoterm. Luego tenemos el DDP. El DDP cierra ya este conjunto de Incoterm que se pueden utilizar en cualquier medio de transporte, y es además el Incoterm que representa mayor riesgo para el vendedor. Porque acá el vendedor, además de entregar la carga en un punto convenido en el país de destino, va a realizar el trámite de aduanas y va a pagar los tributos. Lo único que no va a hacer es descargarlo, pero ahí va a asumir todo. Ahora, la pregunta es, ¿este vendedor legalmente puede hacer una importación en el otro país? Por ejemplo, acá en Perú, para hacer una importación, tienes que estar domiciliado acá y tener un RUC. Si no tienes un representante acá, ¿cómo harías la importación? ¿No? Y ahí comienza la discusión, porque claro, lo puedo hacer a nombre del comprador. ¿Y cómo quedamos con el tema del pago del IGB adelantado que se hace? Porque yo, vendedor, tengo que pagarlo, pero yo no puedo recuperar eso. En cambio, para el que compró, ese es un crédito fiscal. ¿Y cómo negocias eso? Entonces, todos esos aspectos lo tienes que ver porque tienes que conocer la legislación del otro país. Si tú vas a entrar en estos Incoterm, tienes que conocer la legislación del otro país. Porque acá no estás asumiendo solo entregar la carga en el manejo logístico. Hay que hacer un trámite. Hay que pagar. Estás asumiendo otro riesgo. ¿Ya está? Entonces el DDP significa el mayor riesgo para el vendedor. Y va a incluir entregarlo en un punto convenido sin descargar en el país de la compra, ¿sí? Haciendo los trámites de importación. Luego tenemos las reglas del transporte marítimo,
que son 4: FAS, FOB, CFR y CIF. ¿Qué vamos a tener de particular acá? Primero, que el vendedor coloca la mercancía a bordo de un buque, ¿no? Esa es la principal regla. Menos el FAS, que es al costado del buque. En este punto, el vendedor entrega la mercancía al comprador, a bordo del buque. Y el riesgo y la pérdida del daño de la mercancía recae sobre el comprador desde que la carga está a bordo del buque. ¿Ok? Esta es la característica principal. Fíjate que en ninguna parte dice avión, camión, no dice, ¿no? Habla de puertos, no de aeropuertos. Por lo tanto, no tiene que ver nada con otros medios de transporte que no sea el marítimo. Y comenzamos con el FAS. Franco al costado del buque. ¿En qué consiste el FAS? En entregar la carga al costado del barco. No cargado, al costado, como ven en la imagen. Ahora, yo he puesto 2 imágenes, ¿por qué? Por ejemplo, cuando tú compras maíz en Argentina, Argentina saca su mercancía por el Río de la Plata, igual que Paraguay, ¿no? Y esos van en balsas. Y las balsas van al transporte principal. Por eso que ustedes ven la entrega en una balsa al costado de un barco. Ahí se transfiere el riesgo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ese barco no entra pues a un puerto. La logística no la permite. Entonces la carga se va llevando en balsas. Y una vez que la balsa está al costado del barco, se transfiere el riesgo, ¿no? Se transfiere el riesgo y los costos que existen. Acá hay mucha particularidad porque no todo tipo de mercancía se pone al costado del barco. Principalmente está para los commodities, los minerales, el maíz, por ejemplo, el carbón, la sal, que son productos que se van arrumando, acumulando en los puertos y en los muelles, ¿no? Y se puede llevar carga y ponerla al costado del barco. O carga que son break bulk, carga de proyectos, cargas sobredimensionadas, que sí calzan para este tipo de incoteo. Por ejemplo, un contenedor muy difícil. Muy difícil. Luego tenemos el FOB, el FOB muy conocido. En el año 2010 le cambiaron el criterio, ¿no? Antes del año 2010 la transferencia de riesgo era pasando a la borda. Y a partir del 2010 es a bordo. Es decir, una vez que la carga ya está en la nave. Ahí se transfiere el riesgo y la responsabilidad y los costos. Vuelvo a repetir. Un contenedor no se puede vender en FOB. Y te voy a explicar por qué. Si tú vendes en FOB, lo que tú le estás diciendo a tu comprador es que tú te haces responsable de que la carga suba al barco, ¿cierto? Y hasta ahí vas a asumir los costos y los riesgos. ¿De acuerdo? Bien, yo te pregunto, ¿quién te dice a qué depósito temporal debes llevar la carga? En una exportación te dan un booking, ¿sí? Ese booking que lo emite la línea que tú no has contratado, tú no lo has contratado, lo ha contratado el comprador, te dice dónde recoges el contenedor vacío y dónde lo entregas. Ya está. ¿Sabes qué? Lo entregas en ese almacén. Listo. Una vez que lo entregaste en ese almacén, ¿cómo controlas tu carga? ¿Qué pasa si va el depósito temporal llevando tu carga, sale a las 11 de la noche y le roban el contenedor en Gambetta? ¿Quién asume ese riesgo? El exportador. ¿Tiene cómo controlar ese riesgo? No. Porque él no maneja esa parte, no es de él. No es de él. Entonces tú estás asumiendo un riesgo más allá de lo que tú puedes controlar. En Japón hubo un caso justamente sobre el FOB. Ustedes saben que Japón es un país que sufre mucho por los tsunamis, ¿no?
Bueno, hace unos años hubo un tsunami muy fuerte que se llevó muchos contenedores y muchos carros que estaban en el puerto. ¿Saben en qué Incoterm se habían vendido? FOB. Y ese fue un caso que se vio en el análisis del Incoterm 2020. Entonces, un FOB lo dice el manual, no lo digo yo, el manual lo dice claramente. Si tú vendes en contenedor, utiliza FCA. Ese es el Incoterm, no FOB, es FCA. Mira, te voy advirtiendo, porque cuando no pasa nada, todo es chévere. Cuando pasa un siniestro, ahí son los problemas. Nos complicamos. El CFR va a ser un FOB también, pero le vamos a agregar el costo del flete. ¿Ya? El costo del flete. El riesgo y la responsabilidad y los costos se transfieren una vez la carga está a bordo de la nave. Y se va a extender solamente en tema de costo en que el vendedor pague un flete hasta el puerto de destino que hayan convenido. ¿Ok? Ese flete no indica en ninguna parte que debe incluir la descarga. Nuevamente acá importante, cuando tú negocies, oye, ¿este flete incluye descarga o no incluye descarga? Como para no tener sorpresas, ¿no? Hay que dejar claramente, por eso digo, Incoterm no reemplaza el contrato. Acá la obligación es poner un flete. Y un flete tiene 5 momentos: carga, trinca, transporte, destrinca y descarga. ¿Ok? Y bueno, podría no tener los 5. Entonces, eso siempre hay que tenerlo bastante claro. El CIF, que es el último de los Incoterm, en esta versión de transporte marítimo, bueno, la responsabilidad, el riesgo, ¿sí?, se transfiere a bordo de la nave. Sin embargo, voy a tener acá 2 costos que asumir. El costo del flete hasta el puerto acordado y el seguro. Importante sobre el seguro. Los Incoterm, como el FCA, el CIF y el CIF, que incluyen seguro, habla del seguro de transporte, por si acaso. Transporte internacional. Es decir, no habla del transporte local. No es un seguro que incluya un door-to-door. No, eso no es. Es un seguro de transporte internacional. En el CIF, a diferencia del CIF, sí se ha dejado que se siga manteniendo como un seguro mínimo la cláusula C. Recuerda que solo en el CIF se ha dicho que sea cláusula A. Acá, cláusula C. ¿Puedes negociar para que sea una mayor cláusula? Sí. Eso es relación comprador-vendedor. ¿Ya está? ¿Cuáles son los principales cambios ya para resumirlo? Porque nos va ganando un poco el tiempo. Primer cambio. Conocimiento de embarque con la mención a bordo, ¿no? En el FCA. Es decir, ya cabe la posibilidad que se pueda negociar comprador y vendedor de manera que se pueda entregar un BL en el Incoterm FCA, un documento de transporte, que diga a bordo. Ojo, eso es negociando. Hay que negociar entre las partes. ¿Por qué? ¿Podría el transportista no querer? Podría no querer. Podría decir, no señor, yo no te imito hasta que la carga esté arriba de la nave. Entonces, podría darse el caso. Artículo específico para la mención de los costos en cada regla. Mira, acá se ha ordenado. Es decir, si yo quiero saber cuáles son los costos que tengo que asumir por Incoterm, voy de frente a la regla A. A9 para vendedor y B9 para comprador. Es decir, yo quiero ver, voy a comprar en FCA, entonces me voy FCA, regla A9, ¿no? O B9, dependiendo en qué parte me encuentre yo. Los niveles de cobertura que se han cambiado para el CIF y el CIF. En el caso del CIF no hay cambio en realidad, se mantiene en la cláusula C.
Tú te preguntarás, ¿pero por qué no lo han cambiado a cláusula A? Bueno, lo que se entendió cuando se hizo el análisis y la discusión es que era muy caro, ¿no? Era muy caro. Entonces, el propósito de los Incoterm tampoco es encarecer el comercio. Entonces quiero, mira, que quédense y si ellos quieren negociar, negocien. El FCA no era tan expensivo, entonces sí, ahí sí se dijo, vamos a ponerlo en A. Disposición del transporte con los medios propios del vendedor. Acá estamos hablando del transporte del vendedor. ¿Cuándo? En un FCA. Yo le dije, o sea, ¿puede ir con su camión a entregar la carga? Sí, no necesita contratar un transportista. En el DAP, también podría él recoger la carga después del trámite de aduanas y con su transporte llevarlo hasta el local del comprador. También. Entonces, se haya contemplado esta situación para los Incoterm FCA, DAP, DPU y DDP. Cambio en las iniciales del Incoterm DAT a DPU. Pero ya hemos visto que más que un cambio en las iniciales, es un cambio también de momentos, ¿no? Es decir, lo hemos ampliado a que se pueda tener libertad de poder entregar la carga, no solo en el terminal, sino en cualquier punto convenido del lugar de importación. Esa es la facilidad que se ha dado. Inclusión de requisitos relacionados con la seguridad. A ver, todos los Incoterm en su regla A4 han establecido cuáles son las obligaciones de seguridad. Que en pocas palabras es una frase: cumplir con las medidas de seguridad exigidas para el transporte. ¿Cuáles son estas medidas exigidas de seguridad para el transporte? Pues va a variar. Va a depender del país. Va a depender de la logística de ese país. Pero ya te dice, oye, hay que apoyar en esto, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Ya no está aislado. Y además te va a decir quién va a asumir los costos. Porque ya, claro, una cosa es hacerlo y otra cosa es quién lo va a pagar. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en las reglas A7. Entonces está ordenadito, ¿no? Ya te dice, mira, vas acá y acá. No hay mucho que buscar. Y dos cambios muy importantes es que antes los Incoterm tenían notas de orientación. Si tú revisas los Incoterm 2010, tenían notas de orientación que más o menos te decían qué quería decir el Incoterm. Hoy no tienen nota de orientación, tienen notas explicativas. O sea, ha cambiado el nombre. Y estas notas explicativas son más extensas. Te explican a detalle el Incoterm y las modalidades en las cuales se aplican. En esas notas explicativas van a encontrar, por ejemplo, si es que se puede aplicar un transporte diferente al marítimo, como fue. ¿No? Y te lo va a decir ahí claro. Así, no. Y también ahí van a encontrar, oye, si en el Incoterm FB puedo utilizarlo para contenedor, también te va a decir no. O sea, ya lo han puesto así, tan literal, como para que no quede ya ninguna duda, ¿no? Porque dice, de repente hay dudas, pero no se entiende. Entonces ya lo han puesto en estas notas explicativas para que, digamos, todos lo podamos entender. Y luego, el nuevo orden de las reglas de Incoterm, que son 10, ¿no? Que lo hemos visto anteriormente, de la A1 a la A10 y de la B1 a la B10. O sea, son 10 reglas que tiene cada uno de los Incoterm, que la recomendación es que ustedes lo puedan revisar con calma, ¿no? Hay que leerlo esto con bastante calma para entenderlo. Puede haber palabritas que a veces confunden, pero finalmente lo que hay que entender como concepto general es que si yo me desvío de las reglas que están en este manual, entonces no estoy aplicando esto. Y eso hay que tenerlo claro, porque podríamos nosotros tratar de interpretar y crear nuestros Incoterm. Lo podemos hacer, pero ya no estás acá, estás en otra historia, ¿no? En otra historia. Muy bien, muchas gracias. Y no sé si hubieran consultas, 5 minutos para poder dar parte de esta clase.